buenas noches. No sabe la alegría que me da poder estar con ustedes en esta noche y poderle compartir a ustedes la cuarta entrega. Estamos en la cuarta semana de esta serie que el pastor Moisés nos ha provisto para poder estudiar y poder compartir con ustedes las 7 palabras de Jesús en la cruz. Esta es la cuarta expresión de Jesús, la vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Yo espero que usted se esté disfrutando esta serie como yo mismo me la estoy disfrutando, tanto de recibirla como ahora de compartirla. Quiero pedirle algo. Los fieles seguidores a la página nuestra de YouTube siempre nos colocan un mensajito allí. Quiero resaltar a nuestra hermana María Antonia, quien ella es fiel en atender el día y hora en que se transmite esta perspectiva bíblica y siempre comenta algo, aun cuando sea un saludo o una bendición. Y también los pastores Ian y Sarita, que también se conectan y saludan. Yo quiero pedirle algo en esta noche. ¿Por qué no nos da un saludito ahora que usted está escuchando esta transmisión en vivo? Es una costumbre y pido perdón de una vez. Mi costumbre de revisar quiénes estamos conectados va con el pensamiento de qué tanto estamos siendo de bendición en esta transmisión de perspectiva bíblica. Quiero compartirle, hay un esfuerzo enorme en hacer esta transmisión. Y ya no hablo solo de mí, ni de mi hijo, que es quien me ayuda con esta transmisión. Ahora lo digo también por el pastor Moisés, por Gabriel, por nuestro hermano Ronald y la hermana Keila, por los pastores Ian, quien también enseña. Ahora es un conjunto de esfuerzo, ¿verdad? Somos varias las personas que estamos compartiendo perspectiva bíblica, pero ¿qué tanto le está haciendo de bendición a usted? ¿Qué tanto usted le interesa recibir esta bendición? La bendición queda grabada y si alguno después lo ve, lo escucha en lo que va en el carro tal vez, o en la noche antes de acostarse, pone la transmisión, pone la grabación y la escucha, pues gloria al Señor. Pero háganos saber, yo pienso de que, hablo por mí mismo, va a ser de mucha bendición para mí conocer que el esfuerzo que empezó el primer miércoles de septiembre del año 2020, que esta bendición sigue siendo para usted, le sigue siendo importante, que usted está pendiente de esta transmisión y que la sigue para ser edificado, porque esa es la intención, ese es el llamado que Dios nos dio con Iglesia Intimidad con Dios Honduras, de poder llegar hasta su casa. Fue como una alternativa en tiempo de pandemia, y que después se quedó y dijimos, ahora continuemos, sigamos. Podríamos reunirnos presencialmente miércoles también, pero sería demasiado trabajo o mucho tiempo de inversión en el que algunos de ustedes se tengan que movilizar a algún punto. La iglesia en Tegucigalpa nos la rentan, el local solo nos lo rentan los domingos, así que tal vez esa no sería la opción. Aproveche este recurso, se lo pido en el nombre de Jesús. Únase a los 3, 4 que estamos conectados los miércoles y reciba la bendición de primera mano. Si lo escucha después, gloria al Señor, háganoslo saber también. Escuchamos, vemos la transmisión posteriormente, vemos la grabación y es de mucha edificación. A los que servimos al Señor, que le servimos a usted a través de este mensaje, estos mensajes de los miércoles, nos sería de mucha bendición saber que a usted le interesa esto y que aprecia
lo que nosotros estamos haciendo. Acompáñenme en cortas palabras de oración para entrar de lleno a este estudio de la expresión de la cuarta expresión de Jesús en la cruz. Padre, te damos gracias porque tú nos permites y nos das el privilegio de poder compartir tu palabra y aprender de ella. Señor, los que estemos hoy conectados, quiero pedirte que tú los bendigas en gran manera. Servirte a ti nos honra, Señor. Servirte a ti nos privilegia. Y aquí estamos, Señor, haciéndolo para tu honra y tu gloria. Pero también será de mucha edificación para nuestra propia vida, los que estamos compartiendo, el que mis hermanos nos den señales de vida, nos den señales de audición, que estén acá pendientes de esta transmisión, recibiendo esta bendición en sus vidas de lo que es tu palabra. Comentamos de ella con la autoridad que tú nos has dado y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que no regrese vacía. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 27, versículos 46 en adelante. Voy a leer nada más unos 3-4 versículos de ahí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta es la cuarta expresión de Jesús en la cruz. ¿Cómo va usted con el seguimiento de esta serie? Espero que al momento usted no se esté perdiendo ninguna de las entregas que hasta ahorita nuestros hermanos, el pastor Moisés, el pastor Ian, nos han ayudado en las 3 semanas anteriores. Es bonito, y yo pienso que el Señor guió al pastor Moisés a escoger esta serie justo en estas semanas previas a lo que le llamamos Semana Santa, Semana Mayor. Estamos en las vísperas de celebrar una semana de descanso. Semana Santa. ¿Ha pensado usted en esa palabra, en esa expresión que le llamamos a esta semana? Semana Santa. Desafortunadamente, en muchos lugares, y espero que no en su hogar, espero que no en su ambiente de santa, no tiene esa semana. Hay mucho pecado, hay mucho libertinaje, y hay de aquí para allá. Y no hay una conciencia clara, específica, particular de lo que sucedió en los tiempos del Gólgota, en los tiempos del Calvario. El pastor nos introdujo en la primera semana acerca del por qué estudiar estas expresiones de Jesucristo justo antes de su muerte. Y que usted, bueno, mire, yo le voy a dar un anticipo para que no se pierda ninguna semana. Si ya se perdió las 3 anteriores, al terminar esta, si tiene chance, váyase a las demás o agárrele una cada día. Y escuche lo que nuestros hermanos nos han enseñado en las 3 semanas anteriores. Pero le voy a dar un anticipado de la conclusión de esta serie que yo voy a tener el privilegio de compartirle cuando ya se haya entregado las últimas 3 expresiones de Jesús en la cruz. Y es que allí en Lucas, en la manera en cómo lo relata Lucas, habla de un centurión.
Y el centurión hace una expresión también cuando ya Jesús había fallecido. Y dice, verdaderamente este hombre era justo. Le quiero levantar la expectativa de lo que estamos estudiando. La creación, la humanidad entera, al igual como este centurión, tarde o temprano, estará exclamando, verdaderamente este hombre era justo. Y hay otros detallitos que en el estudio de lo que hemos estado en estas semanas estudiando acá en perspectiva bíblica, me ha llamado poderosamente la atención y le voy a ser honesto. Tengo muchos años de compartir la palabra del Señor. Tengo muchos años de compartir sobre la muerte de Jesucristo, sobre la pasión de Jesucristo. Y que cuando usted escucha, como lo dijo el pastor Moisés en la primera semana, cuando usted escucha de la pasión de Cristo, piensa en Mel Gibson, ¿verdad? O piensa en la película. Y esa nada más es un pasoncito de lo que realmente pudo haber sucedido con Jesucristo. Y cuando Él ya estaba colgado en la cruz, allí aparecen estas 7 expresiones que es muy oportuno que las estudiemos y que abracemos ese mensaje poderoso de Jesucristo en esas 7 expresiones justo antes de morir. La primera, ya nos la enseñó el pastor Moisés, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera, mujer, he ahí tu hijo. Y al amigo, a Juan, al discípulo, le dice, he ahí tu madre. Cuarta, la que hoy estamos estudiando, Elí, Elí, lama sabactani. La quinta, próxima semana, tengo sed. Sexta, consumado es. Séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, esta expresión que Jesucristo lanza como la cuarta expresión en la cruz, tenemos varias curiosidades ahí, pero déjeme compararle con una justamente que se interpreta o se ha interpretado erróneamente. Yo no voy a caer en el error que algunas veces escucho, a veces me escucho a mí mismo cometiendo el error. Y es que decimos es que no se enseña o se enseña de esta manera y no decimos cuál manera. Yo sí se la quiero decir. La oración de Jesús en Getsemaní, yo voy a comparar esta expresión con la oración de Jesús en el Getsemaní, que por cuestión de tiempo no nos vamos a ir directamente a leer de la Escritura, permítame narrárselo. Estaba Jesús en el Getsemaní previo al arresto. Y hay en esa oración famosa de Jesucristo, dice, si es posible, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Esa expresión de la oración en Getsemaní, junto con Elí, Elí, lama sabactani, ambas oraciones o ambas expresiones de Jesucristo en la cruz, sí, a ambas está hablándole a Dios. Si es tu voluntad, pase de mí esta copa. En lo que se ha enseñado mal, algunas personas lo han hecho así, es que como que Jesucristo estaba pidiendo que no fuera a morir, que le perdonara la vida. Pasa de mí esta copa, este trago amargo. Ya no quiero, fíjate que ya me arrepentí, ya no lo quiero hacer. No es correcto interpretarlo de esa manera. ¿Cómo entonces? Para no dejarle a medias la comparación que le estoy haciendo. Pasa de mí esta copa es, hagámoslo ya. ¿Para qué esperar más tiempo? Si de todas maneras estoy comprometido con que así tenía que ser. Y así tú lo prometiste a la humanidad, cumplamos la promesa, que pase ya, rapidito. Hagámoslo ya. Esa es en la oración
del Getsemaní. En esta expresión de la cruz, el que algunos le llaman, déjenme hacerle una aclaratoria acá también, muy necesaria, que las 7 expresiones de Jesús en la cruz, las 7 palabras de Jesús en la cruz, cuando decimos palabra no nos estamos refiriendo a una palabra, nos estamos refiriendo a una expresión. Las 7 palabras es lo que en algunos teólogos le denominan la teología de la cruz o el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, que es completo, incluye estas 7 expresiones. Entonces, acá vemos a Jesucristo hablándole a Dios. Aquí ya no le habló a papá. Padre, le dijo Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está haciendo referencia a un abandono per se, ni tampoco está haciendo un énfasis cuestionativo, déjeme decirle esa palabra, ¿verdad? Inquisitivo. ¿Por qué? El doctor Francisco de la Cueva traduce ¿a qué fin? O el por qué me has abandonado es ¿a qué fin? No es una queja, no es un reclamo, sino ni un rechazo al sacrificio. Entonces, para que podamos entender esa pregunta y el sentimiento de Jesucristo sobre el desamparo que estaba sintiendo en ese momentito, tendríamos que estar trabajando o estudiando 2 conceptos que el doctor Francisco de la Cueva nos lo pone muy claramente. Él lo llama y dice, un concepto es la upostasis y la otra la kenosis. Y tenemos que tener en mente que quien hace la pregunta no es cualquier persona, sino es la sabiduría personificada, es Jesucristo. Upostasis, a quien tenemos en la cruz es la persona de Jesucristo, la Dios encarnado. Quiere decir que cuando Jesús, Dios hombre, está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La upostasis que dice el doctor Francisco de la Cueva está haciendo una mención ahí es imposible que Dios abandone a Dios. Espero que usted vaya conmigo en esta relación. La unión hipostática, definida como la segunda persona, el Cristo preencarnado, vino y tomó para sí mismo una naturaleza humana y que permanece hasta ese momento de la cruz y posterior a la cruz sin ningún distingo. Entonces, prácticamente podríamos estar diciendo, según le podemos entender al doctor de la Cueva, es que le estaba hablando al Espíritu de Dios. Porque en ese momento y justo instantes después, el versículo nos dice cerca de la hora 9. ¿Cuál hora era esta? Las 3 de la tarde. Estaba a punto de cumplirse las 3 de la tarde y ya Jesucristo estaba sintiendo que estaba llegándole el momento en el que su espíritu habría de expirar. Y cuando hablamos del espíritu que habría de expirar, no estamos refiriéndonos al Espíritu de Dios, porque ese no muere, nunca muere, no murió, no ha muerto ni morirá. El espíritu humano de Jesucristo era el que estaba a punto de expirar en cumplimiento de la profecía. Ahora, entonces, no quiero asonar a teólogo porque le he dicho a usted que yo no lo soy. Solamente me gusta muchísimo la teología y, para ser honesto, la estudio mucho más de lo que usted se puede imaginar por el hecho de que pues no soy tan inteligente que digamos, por lo tanto tengo que estar estudiando los conceptos una y otra vez, y estos 2 conceptos que le acabo de mencionar en algún momento, si Dios nos lo permite, lo habremos de volver a tocar. El Padre y el Hijo van juntos. Usted puede recordar, por ejemplo, el sacrificio de Abraham e Isaac, y iban juntos, papá e hijo iban juntos.
Y en Génesis 22:6 y 22:8, cuando Isaac le pregunta, ¿y de dónde vas a sacar el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa es la misma historia del padre con el hijo, de estos dos personajes de la Trinidad. Entonces, la copa había sido entregada, es decir, la comisión había sido entregada, que si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Bueno, estoy parafraseándolo. Jesucristo lo que dice realmente al final de su oración es, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre, el Hijo reconociendo la autoridad del Padre. Y esa misma copa era la que estaba siendo probada en ese momentito por Jesucristo. Y la ausencia del Padre no era espiritual, sino era una ausencia física. Aunque podemos intuir inmediatamente que después de que Jesucristo entrega su espíritu, algo está sucediendo en el cielo al mismo tiempo, al igual que también sucede en el Seol, como lo leemos en la Escritura. Déjeme entregarle 5 puntos en esta noche, de tal manera que usted podamos caminar con la importancia de lo que esta expresión conlleva. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El primer aspecto que le quiero compartir es que el final del momento de la cruz, la exclamación del centurión, era lo que nos lleva a la consideración que ante el trono blanco no habrá más incrédulos. Ahora mismo, increíblemente, estoy usando una palabra para hablar de la incredulidad, increíble. Escúcheme, ¿cuántas personas tiene usted a su alrededor que le han confesado o usted conoce que usted sabe que han rechazado a Jesucristo? Que no creen en Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero no rinden su vida a Jesucristo. Y no es lo mismo. Muchos se llaman cristianos aun cuando profesen una religión distinta a la confesión de fe evangélica, pero no son devotos, no son asiduos, no rinden su vida a Cristo, viven una vida libertina, realmente no ha habido confesión de pecados, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces, estas personas también forman parte del grupo de los no creyentes o de los que estoy denominando incrédulos. Incrédulos en que Cristo vino, en que Cristo murió, en que Cristo resucitó y en que Cristo volverá a venir. En que Cristo vino y la razón por la que vino fue para servir de ese que estamos leyendo allí, Cordero para el holocausto que leemos en Génesis, que Dios se había provisto para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Incrédulos porque al no rendir su vida a Cristo, al no entregar su corazón al Señor y buscarle con todas las fuerzas y amarlo tal y como Jesucristo mismo enseñaba al decir cuando le preguntaron sobre cuál era el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero gente que hoy, estoy hablando de los no creyentes, de los incrédulos, que aun cuando dicen creer en Dios, ya voy a hablar de los que dicen que no creen en Dios, no hay un sometimiento de la vida, de sus pensamientos, de sus acciones, que viven una vida fría, una vida tibia, una vida alejada de Dios. No le buscan, no oran, no leen la Biblia, no le adoran. Todas esas actividades que usted y yo hacemos en la iglesia. Esos son los incrédulos.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo le dije que, y esa es parte de la conclusión de esta serie, que le estaremos compartiendo en unas 3 semanas aproximadamente. Estamos hablando, 4 semanas, estamos hablando acerca de que el centurión exclama, este verdaderamente era un hombre justo. En el trono blanco todos van a decir, este era un hombre justo, hablando de Jesucristo. La gente no lo quiere reconocer hoy, lo va a reconocer en el trono blanco, en el juicio final. Usted ya lo reconoce, siéntase por dichoso, por bienaventurado, porque usted va a estar en el mismo trono blanco en donde va a volver a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero habiéndolo reconocido aquí en la tierra, usted va a tener el derecho de pasar al gozo de su Señor. No se goza con eso. Yo me siento así como diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Yo ya le reconozco acá. Ahora, voy a hablar. Me es necesario hablarlo, aun cuando no me dé tiempo de dar todos mis puntos de este mensaje, pero es muy importante por lo que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea esta situación. En esta expresión, en donde Jesucristo aparentemente estaba solo, ¿verdad? Y está, algunos como allí, y ahora actualmente lo interpretan erróneamente, le he dicho yo a usted, en donde hacen ver de que como que no era Dios entonces, porque ¿cómo así de que él se sentía abandonado por Dios y él era Dios? Bueno, entendamos bien entonces estas expresiones ahora. Pero personas creyentes, los que en algún momento en su vida ya le dijeron, yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, pero siguen viviendo una vida alejada de Él. Hermanos queridos, con todo el amor de mi corazón se lo digo. Vea, si usted dice que es creyente, que usted es cristiano, que es hijo de Dios, vaya, diga pues que es evangélico. Pero mi hermano amado y querido, usted no va a la iglesia. Si usted no comparte las actividades de la congregación, si usted no lee su Biblia, si usted no ora, si usted no participa del movimiento de Jesucristo. No le estoy hablando del movimiento de intimidad con Dios, ni de la iglesia en particular X. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando del mover de Jesucristo en su cuerpo. Si usted no es parte de un cuerpo, si usted no es parte del cuerpo de Cristo, aun cuando usted dijera que es del cuerpo, aun cuando usted dijera que es creyente, aun cuando usted dijera que es hijo de Dios, aun cuando usted dijera que ya le has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no participa de las actividades del cuerpo, no es todavía parte del cuerpo. Hola, pastor, así tan feo que está hablando. Lo tengo que decir aprovechando esta expresión de Cristo, porque no fue poco lo que Cristo sintió en ese momento al entregar su vida, al entregar su cuerpo físico, inmolado, lacerado, latigado, escupido, abofeteado, para que usted y yo ahora en este tiempo estemos de viva la flor, diría mi abuela. En paz descansa, que usted no esté de, sí, es que como lo transmiten, entonces yo puedo verlo desde mi casa. Es que fíjese es que como yo tengo mi negocito, entonces en mi negocito yo lo tengo que atender y da la casualidad que los domingos es cuando más vendo, mire usted. En ese mi negocio yo no puedo. Entonces en lo que estoy en el negocio ahí pongo, yo escucho al pastor. Mis hermanos amados, queridos, preciosos, en el nombre de Jesús le digo, si en su iglesia, siendo de intimidad con Dios, y mire cómo se lo estoy diciendo, usted no puede el domingo porque tiene un negocio y eso es mucho más importante para usted y por eso no participa en las actividades del cuerpo de Cristo. Entonces busque una iglesia en donde no se reúnan los domingos, busque una iglesia que se reúna los sábados, o que se reúna los jueves, o que se reúna los lunes, pero participe de las actividades del cuerpo de Cristo. No puede dejar de participar de las actividades del cuerpo de Cristo. De verdad, se lo tengo que decir de esta manera para poder entender subsiguientemente, poder entender esa expresión cuando Dios dice, Dios mío, Dios mío. Hermanos, ¿ha tenido algún dolor usted? Duro, agudo,
Yo varias veces tengo un problema en la columna, que algunas veces tengo unas crisis que sí, me tengo que apretar los dientes. Y las expresiones de dolor generalmente uno trae esa misma expresión de Jesucristo. Dios mío. Cuando usted y yo estamos en algún problema, yo lo he hecho. Si usted, ay, sí, yo lo he hecho, no se preocupe, yo no lo voy a regañar porque lo haya hecho. Le estoy diciendo, yo lo he hecho, yo lo he dicho. Cuando estoy en alguna situación difícil, algún problema que no sé, ay, Dios mío, ayúdame. Bueno, más o menos usted y yo podemos entender un poquito en referencia a cuando Jesucristo lo dijo en la cruz. Le había traspasado clavos sus manos, sus pies, estaba colgado, no podía respirar. Le costaba, se tenía que inclinar haciendo fuerza en sus pies para poder agarrar una bocanada de aire, porque estar colgado no le permitía a sus pulmones expandirse y recibir el oxígeno que su cuerpo mismo le pedía, le exigía para poder sobrevivir. Era humano, era hombre, era ser humano y estaba luchando consigo mismo, sabiendo que por obediencia su espíritu habría de entregarse en breve. En el caso particular de lo que dice Jesucristo, aquí en esta primera, en esta cuarta expresión, está citando el Salmo 22, 21. 22.1. El 22.1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, ¿quién escribe el Salmo 22? Sí, lo escribe David. Si usted se da cuenta, aquí David funge como un profeta. Todos conocemos que Jesucristo viene de la genealogía de David y que a David se le prometió un reino eterno. Todo el Señor lo hilvanó de tal manera que nosotros lo pudiéramos entender de una manera muy, pero muy particular y muy precisa. Sí, hay una expresión, hay un recordatorio aquí de Jesucristo de cuando el rey David exclama, en otra circunstancia muy parecida, pero jamás igual a la que Jesús estaba recibiendo, estaba experimentando en la cruz del Calvario. Entonces, con esa expresión, Jesús estaba declarando el cumplimiento de esa profecía, tanto en su agonía como en su exultación. Y el Salmo le acompaña, David acompaña en el Salmo 22 con otros cánticos alegóricos, anecdóticos allí que sirven de referencia para la misma expresión de lo que Jesucristo estaba diciendo en la cruz del Calvario. Otro aspecto en este segundo punto, la probabilidad es de que Jesús estaba hablando ahí en hebreo y no es ningún argumento contra lo que los espectadores estaban teniendo cuando estaban diciendo allí acerca de confundiéndolo con que estaba llamando a Elías. El doctor Bruce nos dice que esa declaración no fue hecha para los oídos de los hombres. No les estaba diciendo, miren cómo estoy yo sufriendo ustedes. Mírenme, escúchenme pues. Ay, Dios mío, no era para los hombres, no era para el grupo que estaba ahí haciendo espectador del momento en el que Jesucristo estaba entregando su espíritu. Era una conversación directa con el Dios Todopoderoso, no con el Padre, pero sí con el Dios creador del cielo y de la tierra, quien había prometido a la humanidad que habría de enviar a alguien que de una vez y para siempre podría presentar ante él un sacrificio vivo, santo y agradable, que es el mismo tipo de sacrificio que el Señor está demandando de nosotros. Clamó.
esa expresión clamó, déjemelo volvérselo a leer aquí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Esa palabra clamó, anaboao, que aquí en el Nuevo Testamento es un verbo fuerte que indica una emoción poderosa o una apelación a Dios. Clamó, no reclamó, tampoco no se quejó, son diferentes. Si yo le pudiera decir, por ejemplo, en las diferentes versiones, si vemos acá, a esa hora Jesús gritó, dice la nueva traducción, la traducción en lenguaje actual, gritó. Sigue siendo una expresión en español que no es queja, que no es reclamo, clamó. Le leo ahora en la Biblia de las Américas, exclamó. De nuevo, una expresión en español que no indica ningún reclamo en particular. En inglés, yo no tengo buena pronunciación, pero se la voy a así más o menos intentar. And about the ninth hour, Jesus cried. En la palabra cried, aquí lo que me implica o me hace una mención en el término, si yo lo tradujera, es como que lloró. Pero realmente esa no es el sentido de lo que está dando acá, sino más bien lo que está haciendo es haciendo valer su voz de manera fuerte. Cried out es hacer valer mi voz de manera que me escuchen. Pero de nuevo, no era para que lo escucharan los hombres, era para que lo escuchara Dios. En la nueva traducción viviente en inglés, lo dice de esta manera: Jesus called out. Es de otra manera, lo estoy haciendo en estas diferentes maneras. Ya usamos el hebreo, ya usamos el griego, anabao, ahora ya usamos el español y también estoy utilizando el inglés únicamente para que afirmemos nosotros, mis hermanos, en nuestro corazón el sentimiento que conllevaba ese grito casi ahogado de Jesucristo al estar a punto de entregar su espíritu. La emoción que conllevaba no era sencillamente un grito de dolor, una queja de me está atando demasiado estas cuerdas, el clavo me hiere, ya se me va a infectar la herida, o ya está demasiado oscuro. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Que se oscureció. No era que había habido un eclipse, se oscureció la tierra porque toda la naturaleza, toda la creación de Dios estaba estremecida con lo que estaba sucediendo en ese momentito. Así que como nos lo dice el doctor Franz, nos dice que en esta particular ocasión, es la única ocasión en los 3 evangelios sinópticos en donde Jesús no se dirige a Dios como Padre, sino como Dios. Ya no hace referencia a Dios como su Padre, sino a Dios como el soberano en quien Él estaba cumpliendo, en nombre de quien Jesucristo estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho a la humanidad: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañal. Muy bien, el tiempo me avanza demasiado, pero todo lo que estamos hablando, mis hermanos, espero que les emocione a ustedes y que de repente, ahora que después de que el pastor Moisés nos incitó a ver en la introducción de esta serie el tema de la pasión de Cristo, de la película, nosotros también con conocimiento bíblico y un tanto teológico tengamos la fortuna
de ver con otros ojos esa película y que vivamos diariamente. Y perdone que se lo vuelva a decir, pero que participemos del cuerpo de Cristo, de las actividades del cuerpo de Cristo en nuestra congregación local, dada nuestra gratitud por este tipo de sentimiento que hizo a Jesucristo clamar. No quejarse, no llorar de lamento, de arrepentimiento, de por qué yo y no otro, sino más bien aquí estoy yo mismo cumpliendo la promesa del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Esa es la pregunta que hace. ¿Por qué me has desamparado? Jesús había conocido gran dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, durante toda su vida. Sin embargo, en ese preciso instante, Él estaba experimentando otro tipo de dolor. No era, como algunos podríamos pensar, que el hecho de sentirse abandonado o desamparado en ese momentito era realmente por la agonía física de lo que había sucedido tan siquiera unas horas antes. Estaba por cumplir 24 horas de martirio. Su cuerpo estaba ensangrentado y parecía ser que su cuerpo ya no estaba produciendo la cantidad de sangre que necesitaba para alimentar todas sus funciones psicomotoras. Pero ese no era la agonía o el sufrimiento que lo llevó a exclamar: ¿por qué me has desamparado? La agonía, el sufrimiento que le llevó a ese punto era lo que estaba experimentando era la separación que nunca antes había sufrido. Jesús se sintió justamente desamparado por el Padre en ese momento. Estaba a punto de completarse la obra para la cual Él había venido a la tierra. Su gemido es sobre su Dios. No era: Pedro, ¿dónde estás? Me abandonaste, ¿verdad, Pedro? Eran 12 discípulos. Se menciona a Juan ahí. Judas ya no estaba, ya se había ahorcado. ¿Habían más mujeres? Sí, habían mujeres ahí con María. Estaba María, la hermana de María, la madre de Jesús. Estaba María Magdalena, estaba la otra María. Y parecía ser de que no había un nombre en particular que mencionar más que el nombre de Dios. Spurgeon lo dice de esta manera: fueron dolores agudos, pero el más agudo, el golpe que le dio justo en el blanco, fue la separación con el Padre. Y es en ese momento, en una transacción santa que se llevó a cabo, Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera un pecador. Como el apóstol Pablo escribiría después: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese momento de separación, el Cordero entregando, siendo el sacrificio en la cruz, para que usted y yo, mi hermano, no estuviéramos ahí. Tantas veces que lo hemos dicho, Él tomó nuestro lugar. Yo no sé si tomó el suyo, pero el mío sí lo tomó. ¿No sabe qué? Sí sé que Él tomó su lugar también, como tomó el mío. Pero lo que yo no sé es si usted tiene totalmente su vida rendida al que lo entregó todo. Y este es el momento de reflexión que nosotros debemos de tomar al estudiar estas 7 palabras de Jesús en la cruz, que son las que podemos considerar como sus últimas palabras previo a que Él muriera. Después resucitó y Él habló mucho más, pero sus últimas palabras previo a entregarse como cordero, ¿qué hizo Él, mis hermanos? Se entregó todo. No fue una parte. No dijo: vaya, córteme un brazo y un brazo ahí sacrifiquen el brazo.
No dijo, les voy a dar una hora. Una hora les doy. Yo tengo memoria de algunos hermanos en la fe, en la que van al culto y cuando ya el pastor ven que se está tardando mucho de predicar, empiezan a ver el reloj y ni siquiera son discretos para verlo, más bien lo hacen así, levantan el brazo hasta como así, como que no miraran, ¿verdad? Para que sea el pastor el que mira, ya es hora, ¿verdad? Ya va siendo hora. Mire, es que, o los que se conectan a la transmisión, ¿verdad? Y como de alguna manera hemos dicho de que de tal hora a tal hora es la transmisión, así se pasa, pues que se quede solo hablando, yo me voy, yo ya cumplí con la hora. Imagínense, hermanos, que Jesucristo hubiera dicho allá en la cruz, no, esto está muy duro. Recuerda las palabras anteriores, justamente creo que lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Hoy estarás conmigo, hace 2 semanas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón diciéndole, mira, si realmente decís quién dicen que sos, salvate y salvanos a nosotros, hombre. Y el otro ladrón, que se gozó de ir al paraíso con el Señor, y allá está. Dijo, no, pero es que tú y yo sí merecemos estar aquí, hombre, deja de reclamarlo, tú hiciste lo que estás ahí porque mereces, yo estoy aquí porque lo merezco, pero este hombre no ha hecho nada. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hermanos, podemos regalarle, si de Él es todo, pero le puede conceder, vaya, no usemos regalar, le puede usted conceder al Señor 1 hora los miércoles y un poquito más a veces cuando es el pastor Rivas el que les comparte, un poquitito más le puede conceder, porque le voy a decir, yo en la televisión, en una película de Netflix, con mi esposa vimos una película el fin de semana, hace 2 fines de semana vimos una película que tardaba 2 horas y me dice, mira, tarda 2 horas, vaya, miremosla. Si no la terminamos de ver, la dormimos, porque nos gusta dormir con la televisión. Y los domingos, ¿cuánto se hace para ir a la iglesia? ¿O no ha ido todavía? No ha ido. Ay, hermano, se está perdiendo de participar de las actividades, de los recursos del cuerpo de Cristo. Si se tardara 1 hora de viaje, más 2 horas que está en el templo con los hermanos, más otra hora de regreso a su casa, está invirtiendo, ni siquiera le puedo decir la milisísima de tiempo del que Dios le dedica a usted y a mí. Su gemido no era solo sobre Dios, no era sobre un humano, era sobre Dios. Así que Jesús no solo soportó el retiro de la comunión del Padre, sino también el derramamiento real de la ira del Padre sobre Él como un sustituto de la humanidad pecadora. Es que Dios es justo. Y Dios será justo y no podía convivir con el pecado. Él debía de descargar su ira y la única manera de descargar su ira por el pecado de la humanidad era a través de un sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, y eso solo lo cumplía Jesucristo. Horrible como fue, cumplió el plan de redención bueno y amoroso de Dios. Ya lo había prometido el Señor y Cristo lo estaba cumpliendo ahí. Dios mío, no es esa angustia que algunas veces a usted y a mí nos sale de lo profundo del corazón cuando no vamos a llegar a fin de mes, que el sueldo ya se está terminando. Es más, nos lo acaban de dar, ya se está terminando.
Y usted dice, ay, me falta todavía esto, la casa, la cuota del carro, la comida, la escuela de los niños, el combustible para ir a trabajar, la tarjeta de crédito, el préstamo, la hipoteca. ¡Ay, ya se terminó! Y eso es que somos nosotros solitos los que nos metemos a esos rollos, ¿verdad? Solitos nos metemos, pasamos en esas angustias. ¡Ay, Dios mío! Esa angustia nosotros mismos la provocamos, pero se la echamos al Señor. Se la echamos al Señor. Y empezamos a completar todos nuestros gastos y por último, ¡ay! No me va a alcanzar para darle al Señor mi gratitud. Y no lo menciono como diezmo porque a algunos les cae mal, ¿verdad? Es que ya no es el diezmo para esta época. ¿Y qué tal si dejáramos de recibir la bondad de Dios en esta época también? Y dejáramos de dar nuestra gratitud al Señor o nuestro diezmo. En la Escritura está establecido el 10%. Él nos da 100. ¿Y qué tal si nos dejaría de darle el 100? ¿Cómo nos vería? No, pues que yo para eso trabajo. ¿Y si le quitaran el trabajo? O si se le quitara las capacidades físicas o intelectuales para que usted ejecute el trabajo que tiene y deja de ser útil a su familia y a la sociedad. Deja de percibir el salario que ahorita lo reparte y menos para la obra del Señor. Yo hermano, le invito, le motivo. Eso es parte de participar en las actividades del cuerpo de Cristo. Estoy hablando del mismo Cristo que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay por ahí un escritor que dice esa misma oración de Cristo pareciera que Él la da, solo que ahora no se la da a Dios, sino se la da a su cuerpo. Cuerpo mío, ¿por qué me has desamparado? Porque resulta que podemos no perdernos la serie de televisión, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de recrearnos y nada de lo que estoy diciendo es malo. Pero sí podemos dejar de ir a la iglesia, sí podemos dejar de ver, de estar involucrados directamente con lo que Dios está haciendo a través de la iglesia a la que yo me congrego. Hermanos amados, lindos, preciosos en el Señor, les pido en el nombre de Cristo, involúcrense no solo con su presencia física en la iglesia o no solo reportando, aquí estoy conectado, viendo desde mi casa, viendo desde mi trabajo. Gloria al Señor porque se tienen los recursos para poder hacer esa transmisión. Gloria al Señor porque esa bendición, ese recurso de edificación usted lo recibe desde la comunidad de su casa. Pero yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que se comprometa con la obra de Cristo en su iglesia que se llama Intimidad con Dios Honduras. E involúcrese con los planes que se tienen en esta iglesia a nivel internacional. Al mismo tiempo no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo dejó esto en claro en 2 Corintios 5:19. Yo quiero leérselo si usted me lo permite y si no me lo permite, de todas maneras se lo voy a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Cristo un día en una cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que nosotros hacemos ahora, estar sentados aquí junto con mi hijo, haciendo una transmisión del que no sabemos si usted se conectó o no se conectó, si lo está escuchando posteriormente o no lo está escuchando posteriormente. Y por favor, no es ningún reclamo. Tampoco estoy utilizando ninguna palabra de lamento acá. Más bien le estoy diciendo, nosotros lo hacemos con gozo. Y si lo tuviéramos que hacer de nuevo todos los días o todas las semanas como lo solíamos hacer, no es que ahora esté descansando, estoy trabajando mucho para el reino del Señor. Ojalá yo tenga oportunidad de compartirle las cosas en las que Dios nos está haciendo a nosotros hacer como familia desde el lugar en donde estamos. Pero lo hacemos con gozo porque este es un ministerio que el Señor nos encomendó, pero no solo se lo encomendó al señor Rivas.
al pastor Rivas, o al pastor Durón, o al pastor Aguilar, o al pastor Castillo García, los esposos Castillo García. No, no solo a nosotros, no solo a los esposos Vázquez Peñalba, no solo a los esposos Cepeda Mesa. Tal vez somos unos cuantos los que figuramos públicamente, pero es momento de que usted también apueste, y disculpe que le haga el uso de esta palabra, apueste por el uso de su vida en las actividades del cuerpo de Cristo. Que use su cuerpo, su intelecto, su mente, su corazón, su espíritu, de la misma manera como Cristo también lo utilizó en la cruz del Calvario. Termino con una expresión de Spurgeon. Dijo: me atrevo a decir que si hubiera sido posible que aumentara el amor de Dios hacia su Hijo, se hubiera deleitado más en él cuando se presentaba como el representante sufriente de su pueblo escogido, de lo que nunca antes se había deleitado en él. ¿A qué se refiere Spurgeon? Se recuerda cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, y que Juan hace mención de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de quitar las sandalias de sus pies. Bautízame. No, hombre, yo necesito, bautízame para que se cumple. Y cuando se fue bautizado, se levanta del río Jordán y se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo como en forma de una paloma, y una gran voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en quien yo tengo complacencia. Veríamos una sonrisa de Dios si hubiéramos estado en ese momento cuando Cristo entregó su espíritu, diciendo: consumado es. En esa expresión, consumado es. Y al instante dice mas Jesús, habiendo otra vez clamado, entregó el espíritu. La otra de las palabras es consumado es. Entonces, antes de eso, ahí está la sonrisa del Señor. Sáquele una sonrisa a Dios. Participe del cuerpo con el suyo, con sus fuerzas, con su mente, con su corazón. Jamás podremos igualar el clamor de Jesucristo al haberse sentido desamparado en la cruz, la cuarta expresión de Cristo en la cruz. Pero hagamos todo lo posible por esforzarnos de querernos igualar. No lo vamos a poder lograr, pero semana a semana, día tras día, ejerza el ministerio de la reconciliación, comparta con otros. Este es un tiempo propicio para que usted comparta a otros. Comparta esta serie con sus amigos y familiares. Y que el Señor nos bendiga hasta que Él venga. Le bendijo en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga una muy buena noche. No se pierda la siguiente entrega de Perspectiva Bíblica. El domingo, no deje de congregarse. Le esperamos. Buenas noches.